Muy buenos días, queridos estudiantes. Esta semana vamos a tratar sobre los principios contables básicos. Los principios de contabilidad son normas que regulan su presentación y manejo con el propósito de que los estados financieros sean comparables. Por ello, son presentados de manera uniforme y no al estilo particular que podría tener cada persona. En el Ecuador están vigentes las NIF, normas internacionales de información financiera, y también están vigentes las NEC y las NIF. Las NEC son normas ecuatorianas de contabilidad, mientras que las NIF son normas internacionales de información financiera. Los estados financieros están regulados por las NIF porque deben ser leídos y socializados no solo en el Ecuador, sino también deben ser, digamos, legibles y entendibles para otros países. Características cualitativas de la información en los estados financieros. Las normas internacionales de información financiera describen las cualidades que hacen que la información de los estados financieros para todas las empresas y especialmente para las pequeñas y medianas empresas sea útil a una amplia gama de usuarios. Como les expliqué anteriormente, las NIF nos permiten leer la información financiera. ¿La contabilidad en qué consiste? En llevar un registro de ingresos y gastos, tener el libro general, tener los mayores, tener los estados de resultados, el estado de comparación y tener por último nuestros balances, el balance general y el estado de resultados. Ya, toda la contabilidad se resume en los estados financieros. Estos estados financieros o todo el proceso de la contabilidad debe estar basado en las normas internacionales de información financiera, ya que al final cuando se vaya a socializar no se le va a presentar toda la información, solo se va a presentar los estados financieros y estos deben ser entendibles para las demás personas, ya no solo del Ecuador, sino también internacionalmente. Comprensibilidad. La información debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen conocimientos de contabilidad. Pero esto no significa que deba omitirse información relevante por el hecho de que ésta puede ser difícil de comprender. Comprensibilidad. Nuestros estados financieros para las partes que son contables vienen resumidos en activos, pasivos, patrimonio, capital, ingresos y gastos. Eso es el resumen de nuestros estados financieros. Pero, ¿cómo les explico? Va a haber momentos en que nuestros estados financieros para personas que están dentro de nuestro mismo conjunto de conocimientos van a ser fáciles de comprender, pero no siempre es así. Hay que hacer entender, en este caso, hay veces que el gerente no comprende lo que es el proceso de la contabilidad y van a tener que ustedes socializar. La contabilidad va a tener un esquema básico, va a tener ya unas cuentas definidas, un proceso que ya está establecido, pero de ese proceso ya establecido debemos buscar lo más fácil para que no solo él lo comprenda una persona con conocimientos contables, sino también lo comprenda una persona que desconoce de lo que es contabilidad. Ya, en este caso no siempre vamos a trabajar o vamos a estar rodeadas de personas que manejen estos conocimientos. Hay personas que los desconocen, pero nosotros debemos buscar la manera de que estas personas comprendan el resultado de lo que es la contabilidad. Relevancia. La información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. Es relevante cuando puede influir sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos y a confirmar o corregir valoraciones realizadas con anterioridad. La información debe ser lo más importante. Nuestros estados financieros pueden mostrarnos demasiadas cuentas, demasiados procesos, pero al momento que nosotros expliquemos a otras personas, esta información debe ser lo más relevante y comprensible para esta persona. Como les dije anteriormente, no todos tenemos conocimientos de contabilidad o no todos los tienen. Y va a ser muy difícil hablar de manera técnica, digamos, activo, pasivo, patrimonio, caja, en cuentas para pagar. Hay que llegar
hacia la persona que no maneje estos conocimientos. Por eso hasta ahorita es comprensible y relevante. No vamos a explicar todo, vamos a buscar lo más importante que sepamos que va a ser fundamental para que nuestro gerente, nuestros accionistas o nuestro representante legal lo comprenda. Materialidad o importancia relativa. La información debe ser material y relevante, pues un error o una omisión puede influir en las decisiones económicas de quien la analice. La materialidad es la importancia relativa, depende de las circunstancias en que se juzgue el error. Sin embargo, aunque una omisión o error no sea considerado relevante, se debe corregir. La contabilidad es la madre de cualquier emprendimiento, es la madre de cualquier empresa, es la madre de cualquier negocio. Tenemos unas normas contables que aún no se sigue, un proceso contable que más adelante van a ir viendo, como la de la partida doble. Sin acreedor no hay deudor o sin deudor no hay acreedor. Ya es el manejo más básico en lo que es para definir el libro diario que se lo conoce dentro de la contabilidad. Ahora, nadie es perfecto. Ya, somos humanos y sí va a haber a veces que nos equivocamos en cuentas o que nos equivoquemos en valores. Puede que este valor sea de unos $2, de unos 3 centavos, digamos así. Pero a la larga, si este error es consecutivo, esos $2 se van a convertir en 4, en 6, en 8, en 10 y ya son valores más representativos. Entonces, ¿en qué habla nuestra materialidad y nuestra importancia relativa? La contabilidad debe ser exacta, ya nunca debe tener errores. Y si los tiene, para eso tenemos una parte en la que tenemos los ajustes. Los ajustes nos ayudan a corregir esos errores. Ya entonces, debe ser comprensible, relevante y ahora la materialidad no debe tener errores la parte contable. Fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de errores, significativa y sesgo, y representa fielmente la situación de una empresa. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales, pues pretenden influir en la toma de decisiones al presentar de alguna manera la información y así conseguir un resultado o desenlace predeterminado. Los estados financieros son el resumen de la contabilidad en sí. Los estados financieros nos pueden demostrar si una empresa se encuentra en equilibrio, si tiene pérdida o en qué punto está fallando. ¿Ya? Entonces, por eso es que la parte contable es la madre de todo el emprendimiento, porque ahí podemos detectar en qué parte ya no estamos teniendo producción, ya no tenemos ingresos o en qué bajamos. Ya, entonces debe ser fiable. Por eso es que, así como la contabilidad es lo más importante, también es lo más sensible dentro de una empresa. La esencia sobre la forma. Las transacciones y los demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Tenemos normas tributarias, tenemos la ley del régimen general, tenemos la ley de la Constitución, tenemos las NIP. Ya, no solo nos vamos a basar en unas normas. Al momento que realizamos la contabilidad, aplicamos todas las normas que pueden existir dentro de nuestro país. Una cosa es que nos basemos en las NIP, que es la presentación, y otra cosa es que ya nos basemos en leyes ecuatorianas para construir dicha presentación en NIPs. Ya, entonces, por eso dice, presentarse de acuerdo a su esencia y no solamente en consecuencia a su norma legal. ¿Ya? La prudencia. La prudencia es la inclusión de cierto grado de precaución al realizar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. Esta precaución se dirige a que el escenario refleje la menor utilidad para no anticipar ganancias o el mayor costo o el mayor gasto.
debido a que estos pudieran encontrarse subestimados. Al finalizar cada año, en la parte contable se hace proyecciones, ¿ya? Siempre las proyecciones van con un error del 2 al 5%. ¿En qué consisten estas proyecciones? Se realiza como una temática didáctica en la que se puede mencionar que en unos gastos, bueno, digamos, en el año 2021 terminamos los gastos con unos $20,000. Entonces dejamos una proyección que como este año va a crecer, digamos, la producción, vamos a implementar más personal, que ya se convertiría en un costo también, que es un costo gasto, vamos a llegar a los 30,000. Esa es una proyección. No estamos seguros de que eso llegue a pasar, no estamos seguros que de verdad vayamos a incrementar o vayamos a disminuir, pero tenemos un porcentaje de gasto establecido. Lo mismo es en los ingresos. Las proyecciones se hacen de los ingresos y de los gastos. Ya, pero estas proyecciones deben estar en base a nuestras ganancias anteriores y siempre tener un margen de error, porque ustedes deben saber que el mercado es muy volátil. Nunca va a estar un precio establecido o un segmento, o como pudieron ver cuando vino lo del COVID. Ya, no era algo planeado, que llevó a muchos locales a cerrar. Entonces en eso consiste la prudencia, en tener ya una proyección tanto de costos y de gastos y de ingresos en los que pueda tener, digamos, una parte de precaución que nos ayuden a orientar a dónde o cómo estamos llevando o qué es lo que aspiramos en dicho año. La integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Nuestros estados financieros, al resumir la contabilidad, se convierten en 2, 4 hasta 6 hojas, porque solo es un resumen de todas nuestras cuentas que se realizaron. Pero estos estados financieros deben tener razonabilidad, deben tener la información más real posible, ya que de estos estados financieros va a consistir todo el desarrollo de nuestro negocio y va a ser en lo cual nos vamos a presentar para ver si es que es viable, no es viable, si es rentable o si ya estamos literalmente en quiebra. Entonces, por eso nos habla de la integridad de nuestros estados financieros. La comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros y en los cambios y las políticas de su efecto. La contabilidad tiene un proceso ya establecido, pero también cada año, digamos, normas tributarias a actualizar, eso modifica lo que es la parte contable. La Constitución cambió, por ende mueven leyes tributarias, afecta la parte contable. Subieron impuestos, afecta la parte contable. No dentro de nuestro proceso, pero sí dentro de nuestros valores. Ya, por eso nos habla que cada año es actualizado, o cada año sale una nueva norma o una nueva aplicación. La contabilidad sí tiene un proceso, pero cada año este se va actualizando, va modificándose y nosotros debemos acoplarnos a esos nuevos cambios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para tomar la decisión. Si hay un retraso inmediato en la presentación de la información, este puede perder su relevancia. La parte contable debe estar siempre preparada o debemos estar siempre pendientes en que va a haber veces que no nos informen de que necesitan nuestros estados financieros. Por ende, la contabilidad, como les mencioné en la clase anterior, creo que era, la contabilidad sigue un proceso y la contabilidad debe estar siempre al día. En el día que se hizo el efecto de la compra y la venta, en ese día debe estar ingresado, en ese día debe estar registrado. La contabilidad no se puede pasar días, debe ser en el mismo día que pasó el hecho. Es una oportunidad, implica tener nuestra información al día. Si es que nos solicitan algo, aquí está, tenga.
nuestra oportunidad. Y así podemos tomar decisiones. Los estados financieros es nuestro resumen, pero la contabilidad es nuestro proceso. Pero de toda esa parte contable estamos los estados financieros que nos van a dar la oportunidad para decir, ay no, este mes estamos bien, o no, este mes hemos bajado en ventas, hemos tenido tantos ingresos. Nuestros estados financieros nos permiten tener como ser nuestro diagnóstico de cómo se encuentra la empresa. Equilibrio entre el costo y el beneficio. Los beneficios que se obtienen al tener la información oportuna deben exceder a los costos de suministros. El costo y los beneficios, el costo y el ingreso deben tener siempre un equilibrio. Si tenemos más costos y menos ingresos, nuestra empresa está mal. Si tenemos más ingresos y menos costos, por ahí hay algo que no está bien. Ya, por eso es que hablamos de un equilibrio. La parte contable siempre va a buscar un equilibrio para la empresa. Y si es que no hay equilibrio, o bien se está haciendo algo mal, o por ahí algo que no es correcto al momento que lo hacemos. Ya, esas son las formas de identificar. A lo largo que vayamos viendo se van a dar cuenta que la parte contable es súper bonita y súper interesante. Ahorita tuvimos solo principios básicos de la contabilidad o características básicas de la contabilidad. Aún no entramos en lo que es manera contable, pero ya tenemos un acuerdo o un conocimiento de que los estados financieros van a ser el resumen de toda nuestra contabilidad y es a lo que nosotros debemos llegar. Y que estos estados financieros deben ser leídos dependiendo de las normas, tanto en Ecuador como de manera internacional. Por eso es que nos basamos con las NIF, que son normas de información financiera, que no solo maneja Ecuador, maneja Colombia, maneja Estados Unidos. Ya hay países que, digamos, se buscó una forma en que puedan ser leídos los estados financieros, no solo en el Ecuador, sino de forma extranjera. Espero que les haya gustado esta clase. Ya está subida las tareas en la plataforma, ya nos están dando los horarios para las tutorías y para ver si ya podemos socializar un poco, me pueden hacer preguntas para ver si está comprendida las clases, podemos buscar maneras de mejorarlas si en tal caso no están comprensibles y aquí lo que buscamos es que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces espero que tengan un bonito inicio de semana y que les vaya súper bien.